Fruto de la crisis del capitalismo en los años 70, donde el gobierno municipal de Nueva York entró en bancarrota y tuvo que ser rescatado por el gobierno federal, hubo una transformación en el pensamiento económico que tomó mucho de las reflexiones de John Maynard Keynes desde la economía heterodoxa y sobre todo desde los planteamientos de los teóricos del neoliberalismo para proponer el no intervencionismo del Estado y la libertad del mercado. Lo que subyace a la idea del libre mercado es que se empodera a la clase capitalista, de manera que los capitalistas, frente a la crisis de los 70, respondieron con un desplazamiento geográfico de la clase obrera que pasó de estar en Europa y en los centros más desarrollados industrialmente de Occidente a concentrarse particularmente en Asia. Evidentemente, las fábricas y las industrias permanecieron en Europa, fábricas de ensamblaje de automóviles, de producción de distintas mercancías, pero hubo una concentración de clase obrera mucho mayor en Asia, que ha dado como resultado que China, por ejemplo, sea considerado actualmente como el taller del mundo y tenga una clase obrera que se calcula en los 300 millones de proletarios. Fruto de la crisis de los 70, por tanto, se propuso la idea del no intervencionismo. Y lo que hay detrás de esa idea del no intervencionismo es que los capitalistas tienen libertad para especular a través del capital ficticio, en Wall Street, en todas las formas en las que se valoriza el capital en su forma dineraria, pero de manera ficticia porque no corresponde a un desarrollo productivo y a una base material real y tangible. Se da libertad para que los capitalistas creen nuevos mercados, comercialicen sus mercancías, sigan nutriendo el proceso de reproducción ampliada del capital y cuando ocurre una crisis, sobre todo por la acumulación de capital ficticio, el Estado, que hasta el momento se había mantenido en un no intervencionismo, sale al rescate de tal manera que el capital financiero es como un niño malcriado que se le permiten hacer toda clase de travesuras, transgresiones, toda clase de malas acciones y cuando se mete en un problema muy serio, los papás vienen a rescatarlo. Asimismo, en el neoliberalismo, el capital financiero se le permite robar al pueblo mediante la modalidad de los intereses que están vinculados a la idea del préstamo y a la idea del emprendimiento y a la idea del discurso neoliberal relacionado a que la pobreza es un problema de falta de visión. La especulación en la burbuja inmobiliaria, en el mercado de las acciones, acumula ese capital ficticio y cuando se desencadena una crisis, ya sea a causa de la especulación de capital ficticio típicamente proveniente del capital financiero o alternativamente cuando se desata una crisis de superproducción, es decir, cuando se produce más de lo que se puede consumir y el capital como valor en circulación se paraliza, cuando los bancos entran en bancarrota y cuando las grandes firmas y compañías se paralizan y corren el riesgo de colapsar, entonces el Estado corre con impuestos, es decir, con el dinero del pueblo, a rescatar a los bancos, a inyectar transfusiones desesperadas de capital como valor en circulación en forma dineraria fruto del trabajo de las mayorías que se recolecta a través de los impuestos, quitando la inversión de la educación, quitando la inversión en salud, simplemente para rescatar a los bancos, para rescatar a las grandes firmas y compañías. En la gran crisis de 2008, luego de que 2 millones de personas en Estados Unidos perdieran sus hogares y luego de que se calculara de que 4 millones de personas estaban pagando más por sus casas de lo que valían a través de las hipotecas, luego de que se viera que miles de personas perdieron sus trabajos, el desempleo llegó a subir a un 17% en España, por ejemplo, los estados no invirtieron con el dinero de los impuestos para mejorar el impacto social que había tenido la crisis mundial de 2008, sino que utilizaron los impuestos para rescatar a los bancos y para rescatar a las grandes firmas y compañías e industrias capitalistas. De tal manera que, como dice David Harvey, el marxista británico, en su libro El enigma del capital, cuando ocurre una crisis, ya sea de especulación de capital ficticio, de superproducción o de ambas cosas, lo que hacen los burgueses es socializar los riesgos y privatizar los beneficios. El Estado entonces, que se había mantenido como un Estado que no intervenía, el no intervencionismo del neoliberalismo, interviene directamente pero con el dinero de los impuestos, de manera que la salud, la educación, la vivienda, las mínimas garantías de un estado de bienestar se van al carajo, las personas sufren un empobrecimiento notorio de sus condiciones de vida debido a que con su dinero los estados rescatan a los bancos que irresponsablemente entran en crisis debido a su avaricia, que es lo único que motiva su especulación desenfrenada,
y la necesidad de valorizar el dinero sin una base material real a través de capital ficticio, a través de la especulación en la bolsa de valores, en el mercado de las acciones. Cuando ocurrió la crisis de 1982 en México, ese Estado utilizó el dinero de los impuestos privatizando los beneficios, las ganancias y socializando los riesgos, de tal manera que la calidad de vida de los mexicanos, como lo dice David Harvey, disminuyó en un porcentaje enorme durante los 4 años posteriores a ese rescate del Estado de los bancos y de las grandes firmas capitalistas. En 2008, cuando caían grandes conglomerados como Lehman Brothers, General Motors y demás conglomerados capitalistas en Estados Unidos, los banqueros exigieron del Estado un rescate del sector financiero por $700 millones, luego exigían trillones de dólares, de tal manera que el Estado dejó de ser un Estado no intervencionista y utilizando los impuestos a costa de reducir la calidad de vida de las mayorías, a costa de agudizar las hipotecas, de agudizar el desempleo, de agudizar la pérdida de vivienda, de trabajos, rescató los bancos, rescató las grandes firmas capitalistas y dio las garantías económicas para que se dieran las condiciones para la próxima crisis. El sector financiero, el capital financiero de los bancos, rescatado con el dinero de los impuestos, por tanto, tuvo plena libertad para seguir especulando de manera desenfrenada. En el caso de las grandes compañías capitalistas, se trató de redistribuir la configuración de la clase obrera, de tal manera que el proletariado tuvo una mayor concentración en Asia, pero en el primer mundo sigue habiendo desde luego proletariado, contrario a la tesis absolutamente absurda de los posmodernos, quienes no entienden que el trabajo intelectual, el trabajo de los técnicos, el trabajo de los ingenieros de sistemas, el trabajo de los que operan en el ámbito de la informática, de los científicos, todo este tipo de trabajo intangible que no es físico, sino que parte del conocimiento científico y que se da en el sector cuaternario de la economía, en el ámbito de la tecnología, es objetivación de fuerza de trabajo humana, como diría Marx en El Capital, gasto productivo de cerebro, lo cual produce mercancías que implican fuerza de trabajo humana materializada en la forma de valor, y ese valor, al transformarse en precio, refleja su valor en el equivalente general, que es el dinero. Toda mercancía implica fuerza de trabajo humana en tanto trabajo útil, que a través de la relación de intercambio con otras mercancías y a través de la relación de la forma de valor con la forma del equivalente general, que es el dinero, supone la abstracción de la especificidad cualitativa del trabajo útil o concreto y su reducción a misma fuerza de trabajo humana, que es una categoría llamada trabajo indiferenciado abstractamente humano, que reúne todas las formas de trabajo en la sociedad capitalista: el trabajo del campesino, el trabajo del proletario en una fábrica de ensamblaje, el trabajo del técnico, el trabajo de creador de softwares, el trabajo del científico. Todos los trabajos, sean intelectuales o físicos, que crean mercancías que implican producción de valor susceptible de transformarse en precio mediante la comercialización, se remiten a la fuerza de trabajo indiferenciado abstractamente humano como sustancia generadora del valor, y por lo tanto los técnicos, los científicos, mientras produzcan mercancías, mientras produzcan plusvalía, deben ser considerados también parte del proletariado. Por lo tanto, el proletariado no ha dejado de existir, antes se ha concentrado muchísimo más hoy en día debido a las distintas formas de producción que han surgido como respuesta a las crisis del capitalismo, pero ha habido una mayor concentración de proletariado y un desplazamiento de la clase trabajadora de Europa a Asia, fruto de las crisis de superproducción y especulación de capital ficticio, y como resultado de la estrategia de adaptación del capitalismo que viene de la teoría neoliberal, que entre otras cosas apoyó la dictadura de Pinochet, que ha apoyado las dinámicas de explotación neocolonial de la periferia en el mercado mundial, y que con teóricos como Milton Friedman defienden la mayor centralización de riqueza que ha habido en la historia y que ha producido hoy en día la circunstancia de que la desigualdad entre los más pobres y los más ricos, la brecha entre una de las 9 millones de personas que se mueren de hambre cada año según cifras del Banco Mundial y uno de los 10 más ricos del mundo, sea mucho mayor hoy en día que la diferencia que existía entre un campesino francés y Luis XVI, entre un esclavo romano y un César, entre la diferencia que existía de un esclavo azteca y Moctezuma.
La desigualdad, la brecha entre los más pobres y los más ricos es hoy en día astronómicamente mayor que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, fruto de la centralización de la riqueza, que es un resultado del no intervencionismo del Estado, que conlleva a la privatización del sector servicios, a que ya no se den servicios como garantías de mínima calidad de vida a las masas, que se privaticen los beneficios y se socialicen los riesgos, y en las crisis se utilicen los impuestos para rescatar a los bancos a costa del detrimento de las condiciones de vida de las mayorías. Ese es el razonamiento neoliberal del capitalismo actual y es la causa de las enormes contradicciones que vuelven necesario volver a la teoría de Marx, a la teoría del valor y sobre todo a la praxis marxista que ve al proletariado como el sujeto revolucionario, porque es la única forma de transformar este modo de producción en donde la ciencia y la tecnología se utilizan no para responder a las necesidades reales de las mayorías, sino para producir armas de destrucción masiva, para alimentar la capacidad destructiva de los ejércitos, de ahí que los estados inviertan la mayor parte de su presupuesto en el desarrollo de la industria militar, para producir mercancías dentro de mercados e industrias cuya finalidad es producir para obtener ganancias, para contrarrestar la tasa de ganancia fruto del aumento de la composición orgánica del capital, de la disminución del tiempo social necesario de producción, del aumento de la fuerza productiva del trabajo y de la disminución del valor en tanto objetivación de fuerza de trabajo humana, que se traduce en una producción de más mercancías en menos tiempo con menos valor, pero que en el consumismo le proporcionan más ganancias a los capitalistas. Un sistema en donde la explotación mediante la plusvalía relativa es mucho mayor hoy en día que en cualquier otro momento de la historia, en distintos sectores e industrias, en distintos ámbitos de la economía.